Bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602, aquí en la legendaria ciudad romana de Compluto, hoy patrimonio de la humanidad. El Corral de Comedias de Alcalá de Henares está gestionado hace 21 años por la Fundación Teatro de la Abadía y desde hace 4 nuestro director artístico es Juan Mayorga, que además hoy nos honra con su presencia. Qué alegría, qué felicidad tener en esta casa 4 veces centenaria y por la cual han pasado las voces y las almas de muchísimos personajes a lo largo de los siglos, a una de las compañías más importantes del teatro hispano en los Estados Unidos, Aguijón Theater Company of Chicago, Aguijón Theater, una compañía con 37 años de trayectoria en la ciudad de Chicago, que por primera vez se presenta no solo en el Corral, sino que se presenta en España. Es una compañía que tiene una amplísima participación en festivales y plazas de Hispanoamérica, principalmente de Latinoamérica, y nos honra muchísimo y nos reconforta mucho que La muerte y la doncella, este gran texto, emblemático texto de la historia del teatro latinoamericano, escrito por Ariel Dorfman en el año 1990, sea el que represente, el que signifique el estreno de Aguijón en España y en el Corral. Por muchísimas razones, una de ellas porque nos permite también escuchar sobre este escenario formas muy distintas de hablar el español, que es otra una de las cosas que nos gustan mucho en el Teatro de la Abadía y que también le gusta mucho a Aguijón, que es una compañía anclada en Chicago y con intérpretes, como enseguida nos podrán contar, de muchísimas procedencias también, ¿no? Aquí me acompañan Rosario Vargas, al centro, fundadora de la compañía y codirectora artística, Marcela Muñoz, que es directora, productora de la compañía, productora ejecutiva y además codirectora artística y codirectora de este espectáculo y, como habéis visto, lógicamente actriz. Sándor Menéndez, intérprete en este espectáculo y codirector del mismo, y Osvaldo Calderón, intérprete del espectáculo. Además está Augusto Yanakopoulos por aquí también, es el escenógrafo de la compañía y de este espectáculo, y también está Stephanie Jara acompañándonos como ayudantía, ¿no? Ha estado acompañando las funciones, está acompañando las funciones haciendo la ayudantía. Y además aquí mismo hay muchísimas nacionalidades. Así es. Porque Rosario y Marcela, cuéntanos un poco sobre el origen, la fundación de Aguijón, que sé que tuvo una primera fundación en Colombia, tu Colombia natal en los años 70, sí, y luego en los 90, claro, esa empresa la llevaste a Chicago. Cuéntanos un poco sobre ello. Primero que todo, gracias a todos ustedes. Para mí es un gran orgullo estar sobre las icónicas tablas del Corral de Comedias. Gracias a todos. Bueno, fundé este teatro, mi compañero Augusto y otras personas, en el 89, cuando llegué yo aquí a Chicago. Aquí no. Cuando llegué a Chicago, con la idea profunda de agruparnos como grupo, un grupo de teatro, que pudiéramos contar nuestras historias en nuestra propia lengua. Desde entonces se ha transformado en una compañía de resistencia, porque pretender eso en Estados Unidos es político y de gran resistencia. Y desde ese entonces nosotros estamos haciendo teatro ininterrumpidamente durante 37 años que cumplimos este agosto. Es verdad, Rosario, que al principio tuvisteis algunas sedes que no son la sede actual. Cuéntanos un poco también, porque una de las características que tiene esta compañía es que tiene una sede en el corazón de Chicago, un edificio donde tienen también, reside la compañía desde hace ya varias décadas, ¿verdad? 27. 27 años ya. Sí. Iniciamos
teníamos como un partnership con un college en Chicago. Residimos allí durante 10 años y nuestro trabajo era itinerante en toda la ciudad y alrededores. Llevábamos el teatro a cuestas y lo paseábamos por todas partes. Y 27 años después, o 10 años después, adquirimos el lugar que tenemos ahora, un edificio que restauramos y preparamos como un pequeño teatro, que ahora es Aguijón, porque hacía esto más fácil en nuestro trabajo y todo. Entonces desde allí residimos en ese lugar. Marcela, Aguijón también tiene este deseo de ser como una ventana abierta a la dramaturgia y al teatro de Hispanoamérica y reivindicar también la autoría en nuestra lengua. Habéis estrenado tanto a Sor Juana Inés de la Cruz como a Elena Poniatowska, como a Sergio Blanco, como a Mario Vargas Llosa, ¿no? Tenéis un amplísimo abanico, como Juan Mayorga también. Tenéis un amplio abanico también de nombres, de estilos, de formas en las que contar el teatro, ¿no? Dinos también coméntanos un poco también sobre esta voluntad que tenéis también de ser escuela, de acoger también procesos formativos para la realidad de la escena hispana en Chicago. Sí, así es, y como dices, Abel, parte de nuestra misión también es explorar esa diversidad dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque como somos un grupo que en Estados Unidos le diríamos un grupo latino, ¿no? Ya hay diferentes ideas de lo que es un latino, lo que no es un latino, pero estoy hablando de lo que significa un latino en Estados Unidos. Quiere decir que todos los que estamos aquí somos latinos. Obviamente, ya Abel nos mencionó, somos colombianos, cubanos, mexicanos. Como oyeron en el escenario quizá, chileno se siente también. Chileno también, ecuatoriana, tenemos diferentes acentos, diferentes autores nos llegan más o no, entonces siempre queremos explorar eso, además de nuestra identidad dentro de Estados Unidos. Entonces traemos textos, ya sea de Latinoamérica, también de España, cómo hacer textos clásicos, como hemos hecho muchos de los clásicos griegos y demás, filtrados, digamos, a través de nuestras experiencias como latinos en Estados Unidos. Entonces, esa diversidad de autores, esa diversidad de acentos en escena es parte de nuestra misión y de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, quizá aquí lo oyeron también, no se oyen ciertas cadencias, ciertos acentos, porque eso es lo que somos y lo que queremos explorar. Quiero hacer un paréntesis antes de que sigamos para darle las gracias a todo el equipo de aquí del Corral de Comedias que nos han tratado tan bien, como al equipo también de la Abadía, de maravillosos, a los Juanes, Mayorga y Jiménez también, este es el programador también de aquí del Corral, estamos muy agradecidos, muy honrados, y todos los de aquí del equipo, desde Vela, Almudena también, Mercedes, todos ellos han sido maravillosos, así que mil gracias por eso, por estar aquí. Bueno, nos entusiasma que Alcalá os reciba de esa manera, el equipo del Corral y Trabajo. Alex, ¿dónde está Alex? Está por aquí también. Bien Richie que está allá. Que os reciba, y también que tener el teatro lleno de esta manera es una grandísima alegría. Esta historia de Ariel Dorfman, que escribe y que enseguida se convierte en un éxito internacional, seguramente os sonará quizás por la película que dirigió Polanski a mediados de los 90, pero fue una obra muy sorprendente porque es una obra muy influyente. Es decir, pensemos en que autores quizás como Waudimo Awad con Incendios no existiría esa obra, o parte de ella no existiría si no se hubiera escrito La muerte y la doncella y hubiera empezado a hablar sobre las heridas de las dictaduras de esta forma en una época tan compleja. Dorfman viniendo también de una historia personal complicada, de una persona de origen judío, de exilios continuos en su vida, de vinculación con el régimen de Salvador Allende. Sí, y es una obra tan vigente, ¿no? Nosotros la montamos primero en el 2017, ya tenía muchos años. Nos tocó, y todavía en ese entonces nosotros en Estados Unidos podíamos decir estas cosas que pasan allá, en aquellos otros lugares, en aquellos otros países, ¿no? Cuando visitamos de nuevo el texto este año, ya no son esos países de allá, ya son nuestros países. Es nuestra ventana. Precisamente cuando contactamos con Ariel,
cuando íbamos a hacer este segundo montaje, hablando de derechos y demás, escribió un email muy lindo y hablaba de eso precisamente. Qué bueno que la estén haciendo otra vez y que la estén haciendo allá en su ciudad. Llevábamos, en esa semana estábamos, digamos, allanados por nuestro gobierno y estaban llevándose a personas de la calle, ¿no? Entonces, ya hacer ese monólogo de Paulina, en que explica cómo la agarran de la calle, se la llevan y la desaparecen, ya no tiene esa distancia para mí. Es algo que lo conocemos literalmente en nuestras calles en Chicago, estaba sucediendo en ese momento mucho más, pero sí, es una obra que, como dice Paulina, ¿no? Tristemente familiar, tristemente vigente, y eso es, pues, en cuanto al tema y la política. Ahora como actriz, pues es un reto maravilloso y es muy triste, el público la sufre conmigo también, pero también es muy delicioso como actriz. Es hacer un personaje más que hizo Glenn Close, eso tiene ese encanto también la obra de que, bueno, que dentro de la historia del teatro latinoamericano, que una obra se ubique primero su estreno en Latinoamérica y luego inmediatamente el Royal Court la descubre, la estrena en la sala en el upstairs y después la baja por el éxito del público impresionante que fue a la sala principal del Royal Court y luego gana ahí mismo el premio Laurence Olivier ese año como mejor texto internacional esta obra, y al año siguiente la descubre Broadway. Glenn Close protagoniza, creo que con Richard Dreyfuss en el elenco también, y no recuerdo quién más, y Hugh Jackman quizás era o algo, bueno, era un elenco fantástico. Y luego está la película esta con Sigourney Weaver, ¿no? Sí, sí. Que es una... Exactamente. Entonces, bueno, Sándor, hay una frase que dice tu personaje aquí que me parece muy importante en una casa de palabra como esta y en una casa además donde el teatro hace que la ficción se reconfigure todo el tiempo, porque esta obra nos habla de qué hacemos con el pasado, de la justicia, perdón, venganza, todas esas ideas, pero también sobre la posibilidad que el teatro tiene de reconfigurarlo todo. Porque al final hay algo como que empieza como algo extrañamente realista, ¿no? Con un poco de herencia de Harold Pinter, que es un gran maestro también de este autor. Creo que además uno de los primeros libros de ensayos que tiene Dorfman es justamente un libro de ensayos sobre el teatro de Pinter, y eso se huele mucho. Sí. Pero también no acabamos de saber, lo maravilloso de la obra es que no acabamos de poner nada, de dar nada por sentado. Y tu personaje dice en un momento la necesidad de poner en palabras lo que nos hicieron, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco sobre el valor de la palabra en esta obra, tu experiencia también como director para seleccionar junto a Marcela este texto y como actor, por supuesto. Recuerda que el texto lo seleccionó Marcela hace ya unos años, en el año 2016, cuando montamos esta obra. Y este personaje, desde que lo leí, pues, competíamos con la idea de que yo lo hiciera. Y como somos pareja también, pues, eso enriqueció mucho más la actividad interpretativa, porque teníamos mucho tiempo de poder encontrar una serie de partituras físicas, sonoras, de ambiente, de emociones, casi una autoficción interpretativa teníamos dentro de la casa, y nos estábamos pues atormentando con esta obra, y justamente ese texto creo que es uno de los momentos... Después nos empezamos a traer pullas con la idea de la obra. Este texto que mencionas ahí, claro, yo creo que todo el tiempo le está navegando sobre la posibilidad de que no es este hombre, o que hay que, pues, seguir los pasos correctos desde la democracia, desde la justicia, desde la verdad, pero siempre que ese animal que es el ser humano, ese monstruo que es el ser humano también, bajo la piel, y se desnuda por primera vez y dice, claro, justamente no hay transparencias aquí, esto hay que decirlo, hay que evocarlo, tenemos que gritar las secuelas que nos dejan las dictaduras, que nos dejan las revoluciones disfrazadas de dictadura también, que nos dejan todos estos procesos políticos
son inacabados, ¿no? que son fallidos, y que es el ser humano, es la persona cívica quien más sufre estas consecuencias, no los militares, no los políticos, sino nosotros mismos. Uno que ha vivido en dictaduras por tantos, yo que viví en dictaduras por tantos años y que logré salir, tantos otros que siguen viviendo en esas dictaduras, no solo las dictaduras que conocemos, sino las dictaduras que se puedan transformar y ahora mismo que puedan ocasionar tantos dolores donde vivimos ahora mismo, o sea, en los Estados Unidos, que desgraciadamente, pues sí, esa bandera de la democracia pues ya no se la cree nadie, ¿no? Sí, quizás lo magistral también es como todo este dolor y esta huella, ¿no?, que está en la obra, la convierte en un texto magistral también de escritura teatral, en el sentido de que nada queda subrayado, todo queda como ambiguo y los personajes están ante tesituras muy complejas en el momento, repensándoselo todo, sabiendo, y el público con los personajes, ¿verdad? Una relación muy frágil entre los tres personajes, una relación muy frágil de mucho dolor. Son tres animales, además, que están tratando de evadir, de escapar y de esconder y de mentir. Y de descubrir su propia verdad, ¿no? Y de ganar también, y que es la victoria en eso. El personaje de Gerardo también está esa ambición, ¿no? Quiere tener ese puesto, quiere llegar a esa otra cosa, y de qué manera entonces se encuentra lo que es la justicia para sí, el autor consigue verdaderamente armar una especie de puzzle muy rico, porque les pone a todos en el momento justo a que suceda algo muy, muy especial. Y también me parece que hay algo muy pinteriano, he sentido aquí, muy cercano a Pinter, en la forma en la que se ensamblan las escenas, ¿no? Como de repente hay como comienzos sorprendentes en las escenas con respecto a lo que venía, no sabes exactamente si está en el mismo tono o si se ha desplazado hacia otro lugar, ¿no? Sí. Como sucede con ese fantástico monólogo del monstruo, ¿no? Que se está como reeditando y que parece que la obra entra hacia algo onírico o hacia algo como surreal, ¿no? En un momento determinado, casi al inconsciente de los personajes. Cuéntanos un poco, Osvaldo, cómo ha sido meterse en la piel del monstruo. Pues para mí yo tuve que trabajar las dos cosas, pero el que sí lo hizo es una persona que ya dejó el pasado, piensa que dejó el pasado en el pasado, que él hizo lo que tuvo que hacer y sigue adelante, y ahora tiene su puesto en el hospital, es un médico respetado, tiene todo lo que se necesita, y una persona refinada que le gusta la música, leer, todo lo que dice el personaje que le gusta, pero aún tiene ese pasado que lo está siempre constantemente bloqueando. Y al otro lado, el que quizá no lo hizo, es un hombre que quizá fue un cobarde en ese entonces, que no hizo nada, y ahora viene y ve que conoce uno que está en el puesto, que va a investigar todo y quiere venir a decirle a él, a esta persona de este nivel, yo también fui en contra de ellos y yo los quise que los maten esos hijos de puta, y una persona tuvo que ser, las dos personas tuvieron que vivir en mí esa cosa, y así que cuando yo estoy acá con Sandro estoy convencido que no fui, cuando estoy acá estoy convencido que fui y que me siento culpable, que todo lo que yo hice sí realmente me duele, porque yo hice una historia en el personaje, bastante artística, bueno, actor, pero sí esa necesidad también de soltar todo eso, de que yo no sé, yo leí sobre los torturadores y eso, y que muchos de ellos fue la primera vez que durmieron en su vida, después de que confesaron todo. Por lo que hicieron, porque se dormían y veía a la gente. Sí, también la obra nos acerca a ese punto, ese tipo es como una especie el autor le pone como zancadillas a los intérpretes, siento, ¿no? Porque parece que te está diciendo que algo lo puedes interpretar de una manera y luego te das cuenta de que es mucho más como caleidoscópico el asunto, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? Es el juego de la ficción también hacer todo eso, y hay como muchas partes en las que me ha gustado mucho en el montaje el tema del humor, cómo entra el humor en medio de lo más terrible, ¿no? Bueno, y en este montaje, más que en el otro, nos hemos encontrado con eso.
como que hemos encontrado más el humor y el público también ha encontrado en el mucho teatro más allá lugares sucede eso. sí. Partes enteras de la obra causa una hilaridad. Pero y es eso, Pero ¿no? precisamente eso es eso. Poder tener esa dualidad siempre es lo más interesante. Muy bien. Preguntas, comentarios, algo que compartir con la compañía. Por favor. Dinos tu nombre, por favor. Mariana. Yo tenía una pregunta más que nada para Marcela. A mí me parece muy interesante el texto, cómo trata todos los conflictos internos que tiene Paulina, de saber la verdad, del rencor y el amor que también le tiene a Gerardo. Si puedes contar un poquito más cómo fue tu proceso para llevar a cabo, pues que se notaran todas esas emociones y todo lo que está pensando Paulina sin siquiera decirlo al exterior, ¿no? Me parece muy válido. Sí, bueno, como dije anteriormente, es un personaje que para una actriz es delicioso, porque te encuentras con todas esas emociones, ¿no? No está todo el momento en esa tristeza, no está todo el momento en ese odio, tiene ese amor, tiene todas esas dualidades, tiene esa herida abierta, pero que a la vez quiere curarse. Entonces, ha sido así, ha sido todo un proceso. Y relativamente en estas últimas tantas semanas que llevamos de montaje también en Chicago, cerramos el domingo pasado, así que llegamos hoy Con también. lleno completo en todas las Así funciones, es, ¿no? ha sido muy bien acogido. Entonces, no sé por qué últimamente, en las últimas funciones, se me daba la idea de que a lo mejor todo esto que está sucediendo está en su imaginación y que el único momento real es el final, cuando se oye la grabación que el marido dice, mira Paulina, aquí estás, te presento a tal persona, y de pronto como que me lo quedé viendo y todo esto se me vino a la imaginación, todas estas ganas de que si este es uno de esos, si pudiera vengarme, si pudiera estar haciendo eso, y eso me ha abierto la posibilidad de ser algo un poco más, explorar un poco más esos momentos surreales que tiene el montaje también, de ir un poco más allá de lo natural, de lo cotidiano y moverme un poco diferente, porque entonces estoy pensando, no, este es el momento interior de ella, esto es algo, un sueño, esto es onírico, esto es un pensamiento, y me abrió por ahí. Pero en cuanto a explorarla, es delicioso, el texto te va llevando a todo eso, te va apoyando en realidad en todo momento. ¿Alguna otra intervención? Por favor. Dinos tu nombre. Goretti. A mí me ha interpelado bastante una pregunta que iba pasando de un personaje al otro, que era ¿quién es el loco? ¿No? ¿Es ella la loca? ¿Es él el loco? ¿Es él el loco? ¿Quién está loco? Quería saber si era algo que habíais trabajado un poco, la cuestión de la locura, ¿no? El que habla sin propiedad, o el que... Porque al principio se enfoca mucho en la mujer, también por quizás lo del historial que tenemos las mujeres, ¿no? De que si alguien tiene que estar loco en una casa, pues la mujer. Claro, la exterior. Yo creo que La mujer, siempre los la personajes mujer. han enloquecido un poco también, está un poco una obra muy ambigua en este caso, y los personajes transitan por cierta locura, casi todos. No creo que sea un solo sentimiento al que damos la interpretación, sino que también transita por un puente muy delicado sobre la locura, sobre los daños y las secuelas que te deja esta monstruosidad que estos personajes han sufrido. Él también está afectado y se lo dice. O sea, no eres tú solamente. Yo también he enloquecido con esto, aunque sea el oportunista que es, pero sí, también está un poco loco. Y él, bueno, no sabemos ni siquiera quién es él. Sí, están todos en una situación extrema que todo está a flor de piel. Cualquier herida, cualquier cosa está supurando en todo momento durante la obra. Por favor. Dinos tu nombre, por favor. Me llamo Juan, me ha encantado, lo primero, daros la enhorabuena, Gracias. es una obra maravillosa. Estaba pensando en lo universal que es una obra efectivamente que es de hace muchos años y también de ahora y de otras geografías, ¿no? Y ha sido inevitable que pensara en la película esta iraní de Un sencillo accidente, Sí, que tiene tantas... Exacto. Porque es el mismo tema. Entonces, quería preguntaros si le habéis visto la película y si veis semejanzas, diferencias, claro, porque es un tema universal. Sí, El perdón, no, cuando... el resentimiento, la víctima, la venganza, todo está ahí. Me muero por verla. Cuando empezamos los ensayos, estaba saliendo y leí un poco sobre lo que era y dije, pero sí,
esto es exactamente lo que estamos viendo nosotros y queríamos verla. No tuvimos tiempo precisamente entre ensayos y demás, pero sí queremos verla. Y nada más que por lo que leí y algunos segmentos que hemos visto, me parece que es exactamente algo parecido. Entonces, es casi tan buena como vuestra obra. Qué elogio tan hermoso, sí, Juan. gracias. Hay algo también muy curioso en la... Sí, Juan, por favor. No, como veo que no hay más preguntas, primero, primero os agradecemos desde el Teatro de la Abadía, desde la Fundación Teatro de la Abadía, a todas y a todos que nos acompañéis, y desde luego tenemos que expresar nuestra gratitud más sincera a Gijón, porque este teatro tiene 400 años y un teatro se constituye sobre todo de grandes tardes y noches de teatro, y vosotras y vosotros nos habéis dado una gran noche de teatro, y es un placer, como decía Abel, escuchar el español o castellano en tantos acentos, y también dicho, la obra es desafiante, conseguís que lo sea, ¿no? Ahí, más allá del interés que todos tenemos por lo que ocurrió en Chile en aquellos años ominosos, hay una pregunta que planteaba Abel, que es universal, que es aquella de qué hacemos con el pasado, qué hacemos con nuestro pasado personal y qué hacemos con nuestro pasado social, con el pasado de nuestra comunidad. Goretti hablaba de locura y quiero recordar unas palabras del gran Calderón de la Barca, que por cierto estrenó aquí y con las que me reencontré hace poco leyendo El pintor de su deshonra, obra tremenda, así mismo. Entonces hay un momento en que un personaje, el protagonista, dice: loca memoria, si no te venzo te engaño, ¿no? Sí. Me pareció extraordinario, ¿no? Y yo creo que en esa negociación con la memoria, a la que si no vencemos muchas veces engañamos y pocas veces queremos mirar cara a cara, pues estamos todos, ¿no? En Chicago, en Santiago de Chile y en Alcalá de Henares. Y es extraordinario que hayáis conseguido interpelarnos como lo habéis hecho y emocionarnos. Decimos que queremos que en la Abadía y en el Corral haya acción, emoción, poesía y pensamiento, y desde luego todo eso nos lo habéis traído. Y muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos una intervención más? Okay. Hola, soy Juan, soy de Ecuador igual, y bueno, quisiera una inquietud acerca de, ha mencionado a Pinte, pero tal vez me gustaría escuchar si también en esta relación con Virgilio Piñeyra, con las obras de, no sé, la Niñita Querida, La Boda, Dos Viejos Pánicos, que son íconos del teatro cubano, así como también la relación, digamos, del teatro latinoamericano, más ligado también, por ejemplo, en Guayaquil, Ecuador, está José Martínez Queirolo, el gran dramaturgo, igual, o Malayero, Arístides Vargas, Villashcani, etc. Hay una relación muy presente con la historia, ¿no? Entonces, me parece que también eso es interesante, esa potencia que puede tener el espacio dramático para construir esta relación. Y al tener bueno, también en Colombia están los teatros icónicos como Santiago García, por ejemplo, el TEC de Cali, están igual en la zona del norte del Teatro Chicano, etc. Hay como una relación muy importante con sostener eso, pero también me gustaría esa relación, digamos, en el momento actual que también está Cuba, por así decirlo, con toda la presión y todo, cómo bueno, es difícil no posicionarse al saber que hay un enemigo muy común en las Américas, ¿no? Entonces eso es importante tal vez en ese sentido, cómo ha mirado esa dramaturgia interior de la Cuba, y por eso menciona a Piñeyra en esta relación de cómo están pensándose también esa posible escena expandida que pueda tener ahora este momento, que me llevó también a esos paralelismos y ecos y resonancia. Sí, antes de dar la palabra a la compañía, solo decir que hemos tenido el honor también este año de inaugurar nuestra temporada
con La Edad de la Ciruela, escrita y dirigida por Arístides Vargas, donde también la memoria, que es un compromiso que tenemos desde la Fundación Teatro de la Abadía también, es central en el relato de la construcción de la vida de dos mujeres también, ¿no? Y también el texto este de Jardín de Pulpos. Y Jardín de Pulpos, Arístides tiene un enorme compromiso con la memoria todo el tiempo. Con esto. Si queréis comentar algo sobre sobre el trabajo, otras referencias que hayáis tenido, lo que comentaba. Hemos investigado mucho, tratamos siempre de investigar sobre textos de la dramaturgia actual latinoamericana, estamos muy al tanto, tenemos un concurso incluso de dramaturgia donde escriben autores en letra en castellano, en español, y sí conozco muchos de esos autores que mencionas, nos hemos puesto retos, nosotros como intérpretes, como directores, de seguir ahondando en estas dramaturgias del Cono Sur, en estas dramaturgias suramericanas, que a mí particularmente me interesan muchísimo. Y sí, este texto también es eso, es parte de esa historia, es parte de esos pilares que hemos construido y que han construido la dramaturgia y la historia suramericana sobre todo, también la cubana, también la caribeña, también ese teatro mexicano que tiene autores tan importantes y que siguen hablando de resistencia, siguen hablando de política, siguen hablando de clasismo, de racismo, siguen hablando de una serie de opciones a seguir escuchando como oyentes, como espectadores en espacios diversos. Y sí, también vamos por ahí, Sí. Sí, por favor. A ver, una cosita. Me ha encantado la obra, muy bien, muchas gracias, me habéis emocionado. Yo quería saber, vosotros tenéis en Chicago, habéis dicho que tenéis que hacéis teatro allí. A mí me gustaría saber, porque yo creo que todavía la cultura y unas determinadas obras pueden cambiar el pensamiento humano. Bastante mal, pero bueno, según está. Pero me gustaría saber, ¿va el público norteamericano a ver vuestras obras? Sí. Sí, de hecho sí, nuestro público es mixto, obviamente, mayormente hispanohablante, pero también de todo, que no hablan, que quizá el inglés ni siquiera sea su primera lengua, o que sí es, y que es la lengua que manejan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestras piezas, nuestra misión es hacer trabajos en español, en castellano, y siempre tenemos subtítulos, ¿no? Tenemos 3 pantallas en nuestra sala con las traducciones al inglés. Y sí tenemos muchísimo público, últimamente también ha llegado mucho público joven también, que habla inglés nada más, que por algún motivo les interesa la obra o les interesa el trabajo en español. También, no sé, todas edades y mucho, es bastante mixto, pero sí tenemos mucho público. Y en cuanto a, no hay demasiada crítica, por ejemplo, en español, mucha prensa en español que cubra todos estos eventos culturales, y recibimos mucho más cobertura y estamos mucho más abiertos con la prensa y los medios en inglés que hacen las críticas de las obras y demás. Entonces sí hay un público. ¿Creéis que sí tiene interés el público norteamericano en cosas sociales que no sea ellos? Sí. Esa es la disidencia social. De hecho, posiblemente hay muchas temáticas que la dramaturgia hispana aborda de una manera que la dramaturgia norteamericana ni siquiera toca, ¿verdad? Nos metemos a veces con temas que incumben mucho, que luego son traducidos o tienen gran éxito luego en la escena, como esta misma obra. Y recordando que antes mencionabas, el tema de lo que estaba sucediendo con las detenciones, con todo esto, que justamente la obra de Mayorga que estrenasteis es Animales Nocturnos. Así es. Que posiblemente pocas obras pueden ser tan vigentes en este momento como como ese texto, ¿no? Que justamente habla de algo que un poco también respondiéndote un poco algo que para los cubanos es también fuerte, que es el tema de la vigilancia, ¿no? Y de las personas, de las delaciones, de las personas que se hacen pasar por tus amigos y son como compañeros que te atienden, ¿no? Que están como mandados o enviados a esto, ¿no? Entonces todo ese tema de la vigilancia, que en esa obra de Mayorga está excepcionalmente tratado,
es verdad que es un tema en el que Aguijón tocó en ese momento y que no ha hecho sino, como muchos temas los que tratáis, no ha hecho sino hacerse cada día más vigente, ¿verdad? Así es, sí, absolutamente, sí. ¿Alguna última intervención? Por favor. Hola, mi nombre es Gabriela. Una pregunta para Marcela, más que todo, pues por lo que he escuchado, sé que seguramente para la construcción de los personajes jalaron mucho de lo que es la memoria histórica. Es algo que a mí siempre me ha interesado, tanto de mi propio país como de diferentes eventos como históricos de gran importancia. Y quisiera saber cómo, usando esa información o esa investigación, pudiste crear como el perfil psicológico de Paulina, cómo lo usabas para llegar a sus diferentes emociones, por qué mostraba miedo, por qué mostraba como esas ganas de hacer justicia, o cuando se retractaba, como un paseo un poco sobre esa forma de crearle ese perfil psicológico. Sí, bueno, al igual yo creo que hicimos todos, ¿no? Primero empezamos por lo más cercano a la obra, digamos que vendría siendo lo que fue la dictadura en Chile y las desapariciones y todo lo demás, ¿no? Y después vamos abriendo, encontrando todos esos lugares comunes de todas las diversas dictaduras y demás. Para este montaje en particular, como hablé anteriormente, como está tan cercano a lo que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos, pude encontrarle muchas más cosas sobre eso. Hay un momento en que estamos hablando de los nombres, necesitamos los nombres, no van a decir los nombres, no, publicaremos un informe, pero nadie va a ser nombrado, los nombres se mantienen en secreto, ¿no? Y estamos pasando actualmente por lo que es la lista de Epstein y las víctimas, y a quién se le cree, ¿no? Estas que si eran jóvenes o mujeres pobres, a estas no se les cree, estas son locas, estas están inventando. Aquellos son la sociedad, aquellos son los ricos, aquellos son los nombres que se protegen. Entonces, esos momentos de ahí, para mí eran mucho más urgentes y mucho más cercanos a mí por las experiencias esas que estaba viviendo, ¿no? que estaba leyendo, en las que estamos sumergidas actualmente. De nuevo, lo que son las desapariciones en las calles en Estados Unidos, asesinatos de parte de un grupo del gobierno en plena calle, y que quede impune, que nadie sepa nada, que ya no se menciona, o que si se menciona, no, porque aquellos eran terroristas, o eran comunistas, o eran antifascistas, que ahora parece que ser antifascista es un crimen, que es una locura. Pero bueno, entonces son cosas que sí, que son mucho más urgentes y que puedo encontrar y sin tener que rebuscar demasiado, sin tener que irme tan lejos, sino que es ahí mismo. Entonces, en esos momentos y en esta ocasión, siento que me llegó aún más en lo personal y me era mucho más fácil emocionarme en esos momentos, irme con el personaje y apoyar esas líneas, lo que está escrito con la emoción del momento. Y las comisiones de derechos y de verdades en Colombia, que están actuando en todas partes, claro. Y que es la misma cosa. Sí. En todas partes tenemos, no se olvide que lo que un día puede ser conocido como revolución, también se tomó, ese poder se tomó mediante actos terroristas, mediante abusos de poder, mediante actos vandálicos, digamos, todo eso se recicla, ¿no? Todo el tiempo unas cosas y otras están como muy conectadas, y también los lavados de biografía, que es algo de lo que la obra habla también, como una persona trata de reeditarse en otro contexto, los tenemos, es decir, los vimos tras Auschwitz y los seguimos viendo, siguen estando, están en nuestras sociedades, es una tensión permanente sobre la que tenemos que estar siempre, como tener atención siempre sobre ello, ¿no? Yo creo que es lo importante también de obras como estas, que te hacen pensarlo, te hacen tenerlo vivo, porque es muy fácil olvidar, y ahí viene lo de la memoria, te empiezas a alejar y todo se va reinterpretando y es otra cosa. Sí, antes de concluir, solo recordaros que con respecto a lo que decías, como hablabas de la memoria también, en esta casa vamos a estrenar en el mes de abril, se va a estrenar un texto de Antonia Bueno, dramaturga madrileña afincada en Valencia, sobre la relación entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Lo tendremos el 11 y el 12 de abril. Yo, Clarita, también haremos campañas escolares el día 10, y el 9 estará hablando a propósito de ese espectáculo y sobre la memoria de grandes mujeres que han pensado en todo ese universo. Va a estar con nosotros acompañándonos en las tertulias en el Corral Cristina Oñoro, la destacada profesora y ensayista.
Y en la Abadía vamos a estrenar en el mes de mayo también un texto escrito y dirigido por nuestro director artístico, donde la memoria es el centro también, y se llama El Jardín Quemado. Son dos de las muchas oportunidades que tenéis en esta casa de disfrutar del misterio, del enigma, de la ficción hecha carne y de la memoria que vuelve a traernos siempre esa pregunta de qué hacemos con el pasado, y aquí en el teatro hacemos lo que podemos mostrándolo y compartiéndolo. Muchísimas gracias a Gijón y a ustedes por